pero igual trato de ayudar, la verdad, lo más posible a lo Estamos que se al pueda. aire. Ah, Estamos ya. al aire, Michael. Sí, me dicen que sí. Ya. Sí, Estamos al ahí aire. Ahora sí, dice, estamos estamos en en vivo y Facebook. queremos saludar. Estamos en Facebook Live. Oh, parece que me quedé un poco pegada. ¿O es mi idea? ¿Soy yo o ¿No? son ¿Estás bien? ustedes? No, está bien. ¿No? ¿Estás bien? Ah, ya. Ya, ya. Ahora sí, entonces disculpen a la comunidad, queremos saludarlos y saludarlas a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí con Michael, hola Michael, y también queremos aprovechar de invitar, o sea, perdón, de saludar a nuestras invitadas. Hoy día nos acompañan dos doctoras en ciencia política, una abogada, la otra socióloga, Paulina Astroza y Lucía Dalmer. Y queremos saludarlas y agradecerles por estar acá, por acompañarnos el día de hoy. Y queremos partir, bueno, primero saludando a Michael. Michael, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo ha estado tu semana partiendo hoy día? Bien, hola Andrea, hola Lucía, hola Paulina. Hola, Muchas gracias Michael. por acompañarnos en este ratito, en esta semana, que sin duda va a ser una de las semanas más importantes que tiene la historia de este país, porque se están jugando muchas cosas. Eh, de dulce y a gras, lo dijimos el día jueves con los otros panelistas. La muerte de Humberto Maturana, para quienes lo seguimos hace mucho tiempo, desde la universidad, eh, cuando costaba tanto entender sus postulados en teoría de sistemas, principalmente en psicología. Desde ahí que partimos estudiándolo es una pérdida inmensa para este país, para este momento que estábamos viviendo, porque el profe estaba tomando ahí un liderazgo importante sin el pedirlo, pero sus postulados siempre eran citados por muchísimos y muchísimas. Así que la pérdida es algo que lamentamos profundamente. Le enviamos un abrazo inmenso a los amigos y a las amigas de Matrística, porque también ahí tuvimos conexión a través con Psiconvivencia. Así que hay también algunos invitados y invitadas de esa fundación. Así que les enviamos un fuerte abrazo y bueno, esperemos que todos y todas quienes citaron a Maturana en todas sus redes sociales hagan eco de alguna otra forma de lo que él decía, el legítimo otro, la convivencia, eh, el respeto mutuo en la honestidad y así vamos construyendo una sociedad mejor. Y también lindo, feliz, porque ayer fue el Día de la Madre, tuvimos la posibilidad de ahí de regalonear a todas las madres y muy, muy contento de hoy partir, dar el puntapié inicial esta semana con dos grandes profesoras, con dos grandes eh, líderes de opinión. Aunque ustedes no lo pidan, son líderes de opinión porque lo siguen muchísimo y muchísimas, así que muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, queremos partir haciéndole la pregunta estrella de nuestro programa, que es la pregunta que le hacemos a todas y todos quienes han estado con nosotros. Y es que queremos saber cómo están ustedes, cómo están sus familias, cómo ha sido vivir este tiempo, esta pausa en pandemia, que no ha sido tan pausa para algunos, que han sido mucho más movida que en otras circunstancias habituales. Y queremos partir primero por Paulina y luego escuchar a Lucía para que nos cuenten cómo están, qué es lo que nos interesa. Buenas noches. Los saludo, Michael, también a Andrea y a mi querida amiga Lucía. Gracias por la invitación y estar de nuevo conversando acá sobre temas de actualidad. Ha sido complicado. Yo, sinceramente, este periodo de pandemia ha sido muy fuerte por distintas razones, razones personales, razones laborales. Es cierto que por un lado, eh, la única parte buena que le veo a la pandemia ha sido que se me han abierto muchos espacios y yo he podido también invitar a mucha gente a distintas actividades que realizamos tanto en la universidad, en el programa Estudios Europeos donde yo participo. Se me ocurrió abrir un canal de YouTube, tengo mis propios programas y todo eso ha sido como una forma cuasi escape o terapia eh, para el tema de salud mental, la verdad, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. También mi familia ha vivido muchos cambios debido a la pandemia. Y claro, que uno pensaba que iba a durar 2 meses, 3 meses, ya llevamos más de un año, ni siquiera con las vacunas tenemos claro cuánto va a durar esto.
de verdad que nos cambiaron las rutinas y eso afecta, pero hay que seguir manteniendo el espíritu y la esperanza y bueno, porque no nos queda otra además, así es que eh, tratando de tirar para arriba, sí, no hay que echarse para abajo. Adaptándonos, que es lo que nos ha tocado a todas y todos. Pues, Lucía, ¿cómo has estado tú? ¿Cómo has vivido este proceso? No, terrible. Encuentro que este ha sido, bueno, un año muy difícil, ya más de un año para todos y todas. Ha sido un año muy complicado en todos los sentidos de la palabra. Uno se pone, digo, sale adelante y se pone a trabajar y organiza las cosas y pone de su parte, pero efectivamente creo que las consecuencias a todo nivel de lo que estamos viviendo recién las vamos a poder ver en muchos años por delante, ¿no? O sea, como que uno ya quiere terminar esto, pero una vez que no lo termine habrá que ver cómo quedamos, ¿no? Siempre desde el inicio pensé que íbamos a salir muy distintos, pero pensé que íbamos a salir antes. Y ahora cada día me queda más la incertidumbre de cuánto más vamos a estar, ¿no? Y cuando Michael hablaba del tema de Maturana, yo pensaba, sí, por ejemplo, yo he solucionado mucho los problemas trabajando muchísimo y encuentro que esa es una pésima solución. Creo que el mundo académico, el mundo de las universidades ha cometido eh, el grave error de tratar de solucionar mucho los problemas, estando mucho más presente, abriendo mucho más canales, sin darnos cuenta que efectivamente es muy difícil entender, aprender por estas vías, creo yo, y enseñar por estas vías. Entonces, claro, uno antes tenía 5 reuniones al día, ahora tienes que 10 o 15 reuniones al día, con lo cual efectivamente las otras 100.000 cosas que tienes que hacer se van acumulando, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando uno piensa en los primeros momentos donde uno hablaba de la gente que hacía pan o no sé, Sí. se está dedicando a hacer cosas, yo no sé quién hoy día hace nada, porque con la justa uno sobrevive, reconociendo que uno tiene una situación de privilegio, porque en el mundo universitario nadie le quitaron el salario, ni lo echaron. O sea, yo soy profesor de la Universidad de Santiago, soy profesor titular, entonces no he sufrido lo que ha sufrido muchísima gente, ¿no? Pero la verdad es que esto ha sido un periodo bien complejo, sin duda. Y quería hacerles una pregunta, porque como decía también Michael al inicio, al entregar su saludo, estamos en una semana súper importante, porque estamos a menos de una semana de una elección que probablemente va a mover el escenario político y social de nuestro país, porque tenemos ni más ni menos que la elección de gobernadores y gobernadoras, de alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, y también de los constituyentes, los y las constituyentes, que por primera vez en la historia de Chile y en la historia del mundo vamos a tener además una convención constitucional paritaria, lo que es tremendamente importante y un tema del cual nos sentimos muy orgullosos como sociedad de haber logrado. Sin embargo, y estábamos conversando aquí antes de ingresar al programa, no tenemos una idea muy definida de qué es lo que puede suceder en esta elección, porque el escenario se ve que está bastante abierto, que pueden pasar varias cosas y podemos tener algunas varias sorpresas. Y quería preguntarles, y vamos a partir al revés ahora por Lucía y luego por Paulina, ¿qué expectativas tienen ustedes de este proceso que viene? ¿Cómo creen que se ve esta cosa? ¿Para dónde va? A ver, lo primero es que creo que hay que tener expectativas realistas, ¿ok? Estamos en una situación como partimos, es una situación bien compleja, ¿cierto? Donde hay mucha gente que ha perdido el empleo, que ha perdido parientes, que no sabe bien qué va a pasar, no sabe si la carrera que estudia le gusta, no sabe si el trabajo que tiene es el que quiere mantener, no sabe si la pareja que tiene es con la que quiere seguir viviendo. Digo, hay un montón de preguntas estructurales en nuestras vidas. Y creo que uno de los errores que tenemos que tratar de no cometer es el error de poner una expectativa gigante, ¿no? Como, bueno, esto va a cambiar Chile y al día siguiente. Ya, yo lo que creo es que va a ser una elección compleja, donde efectivamente los partidos políticos tradicionales van a sacar muchos votos, donde va a haber un nivel de participación importante, pero no súper
mayor que lo que hemos visto en la historia de Chile, donde muchas figuras de la política tradicional van a sacar mucha votación y donde van a llegar algunos independientes, pero probablemente no tantos como uno esperaba que llegaran. ¿Ah? Y yo creo que ese es un sentido de realidad que va a llevar a que la discusión sobre la nueva constitución sea una conversación también bastante más negociada de lo que uno esperaba. Eso es uno. Dos, creo que las grandes, digamos, la mejor foto al día siguiente va a ser el 50% de participación de mujeres y los 17 escaños reservados. Es ahí donde yo tengo, la verdad, mi mayor, mi mayor expectativa, ¿no? Sabiendo que puede haber una bancada femenina transversal del 50% que podría impulsar ciertas temáticas, como hemos visto que ha ocurrido en el Congreso, más allá de la división izquierda-derecha. Dicho eso, también vamos a ver, digamos, hasta qué punto aquellos que participaron como independientes en los grupos más tradicionales de la política empiezan a jugar ordenadamente o disciplinadamente en las propuestas respecto a la Constitución y cuáles no. Yo creo que ahí se abre una incertidumbre. Pero espero eso, entiendo que los gobernadores regionales, digamos, que es un cargo que casi nadie logra entender de qué se trata, va a haber un nivel de participación donde podría ganar la unidad constituyente, que es la, digamos, ex nueva mayoría, más el PRO, menos el PC, ¿cierto? Y me parece que lo que están diciendo todos los analistas es que va a ser como 70% los partidos tradicionales, yo creo que va a ser un poquito menos, pero por ahí nos vamos a andar dando, y bueno, de ahí en adelante empieza, no digo la cocina, ni la máquina, ni lo peor, pero empieza el trabajo mucho más arduo, que va a ser ponerse de acuerdo en contenidos que son, en algunos casos, filosóficos, en otros casos, mucho más concretos sobre el futuro de todos y todas. Sí, y Paulina, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que en esta elección puede haber algún chance de movimiento dentro del sistema político, perdón, no del sistema político, pero como tenemos hoy día estructurada la política, o crees que en verdad las cosas todavía nos falta un tiempo más para que se vayan moviendo y modificando? La verdad es que yo creo que hay demasiada incertidumbre en el ambiente, demasiada. En ese sentido, yo ni siquiera me atrevo a hacer ninguna apuesta respecto a lo que puede ocurrir el fin de semana, porque no sabemos primero cuánta gente va a ir a votar, quiénes van a ir a votar, porque sabemos que la elección anterior se movió más la juventud que los adultos mayores. Sin embargo, ahora los adultos mayores ya tienen sus 2 dosis, los jóvenes no, y al mismo tiempo siento que en el caso del plebiscito ya hubo una gran sorpresa en cuanto a los resultados y a la participación, pese a que estábamos en pandemia. Y tanto en el plebiscito, en ambas papeletas, hubo un gran triunfo de la ciudadanía. No hubo triunfo de partido político. O sea, aquel partido político que se haya querido arrogar el triunfo era un tremendo error, porque en definitiva ahí claramente vimos una ciudadanía que se movilizó porque quería una nueva constitución y porque quería que esta fuera 100% elegida, o sea, fuera redactada por la ciudadanía. Pero más allá de eso, que ya fue una sorpresa, el casi 80-20 para ambas papeletas, ninguno daba ese resultado. Y por lo mismo, yo creo que hubo como un relato, hubo una razón de ser, de por qué fuimos a votar, hubo una épica. Y siento que esa épica que tuvimos aquel día, no necesariamente la vamos a ver este fin de semana. Porque cuando ya esa épica, que queríamos una nueva constitución y que queríamos que 100% fuera redactada por la ciudadanía, cuando tú le empiezas a poner caras, y esas caras por un lado te suenan a que son los mismos de siempre, o que hay gente que no has visto nunca, eso empieza a perder esa mística que tú tenías cuando fuiste a votar aquel 25 de octubre. Entonces yo no sé cuánta gente va a ir a votar primero, cuál va a ser el sector que más se va a movilizar cuando ya ve caras, cuando esto tiene nombre y apellido.
eh, y puede que no veamos ese mismo sentimiento que sí tuvimos el 25. Y ahora, cuando un 80% casi vota por una nueva constitución, uno se pregunta, pero ¿qué nueva constitución? No sabemos, solo sabemos que querían una nueva constitución. Entonces, eh, ahora vamos eso a juntarlo, más estas otras tres papeletas en que la gente no entiende mucho, en que las palomas que uno ve en la calle son todas iguales, no tienen partido político, la gente no sabe ni siquiera si va a candidato a concejal, si va a candidato a alcalde, si es gobernador, no entienden nada. Nosotros que estamos más informados nos cuesta saber de repente a qué van cada uno. La verdad es que yo lo veo súper complicado como para poder hacer un análisis. Y lo otro que creo es que el eje izquierda-derecha, que tradicionalmente a nosotros nos llevaba a leer las elecciones, sobre todo pensando en la del 2017, ha cambiado tanto el escenario y ha cambiado tanto el propio electorado, el estallido social, la pandemia, el mundo, la sociedad, que yo no me atrevo a decir, bueno, este sector va a tener más o menos porque va a haber mucho voto cruzado. Yo creo que va a haber mucho voto cruzado. Y por otro lado, vamos a ver cuánto va a influir el dinero que se puso en las campañas, sobre todo en la constituyente, que estuvo muy, muy, muy reforzado en algunas candidaturas, es impresionante, si eso va a tener finalmente eco en el votante, si realmente se va a dejar llevar por eso o no. Entonces, yo tengo un signo de interrogación tremendo, creo que nos vamos a pillar con mucha sorpresa en muchos distritos y que no van a ser necesariamente los resultados que los analistas a veces están leyendo con el espejo retrovisor. Y siento que eso lo vamos a ver el fin de semana. Entonces, va a ser re interesante porque el análisis lo vamos a tener mucho tiempo, además que ni siquiera vamos a tener los resultados esa noche, porque sobre todo Claro. en la constituyente vamos a tener que, acuérdense del factor de corrección, y en una de esas sean más mujeres las que tengan votos y que finalmente sean las mujeres las que le tengan que ceder el espacio a hombres. Sí. Yo estaba viendo una encuesta que me llegó ahora del Distrito 20 y de las 10 personas creo que aparecían en esa encuesta, eran 7 mujeres y 3 hombres. Mm. Entonces al final el factor corrección va a ir para el otro lado, probablemente en algunos lugares. Entonces vamos a pillarnos con harta sorpresa y eso no va a ser fácil el factor de corrección. Don't primero y después el factor de corrección. De verdad que va a ser complicado. Sí, yo siendo una persona que últimamente, en los años de mi vida, comenzó a hablar un poco más de política, a estudiarla un poco más, eh, porque claro, cuando uno es más joven cree que esto está todo arreglado, independiente que esté o no esté arreglado, ¿ya? Pero el hablar de política no tenía buena fama, y no tenía buena fama porque venía ya generándose por debajito esta desconfianza, pero como no había que hablar de desconfianza, ¿verdad? Y porque en los 90 y los 2000 todo estaba parejito, o sea, se equilibraba para un lado, pero después luego pasaba al otro, entonces los jóvenes que nos fuimos formando en esa misma dinámica no entendíamos mucho. Yo sé algo que creo, y por eso que creo tanto y voté en el apruebo en este proceso constituyente, es que yo creo que vamos a tener la posibilidad de ganar y de perder, pero todos y todas, porque nos acostumbramos que siempre perdíamos los mismos y siempre ganaban las mismas, o siempre perdían las mismas y perdían los mismos, ¿ya? Y como que uno no entendía mucho eso, ¿por qué pasaba eso? Ya, sigue pasando, sabemos que hay mucha gente que, como decía Lucía, ha perdido su trabajo, pero los más de ricos, los que tienen más dinero se han enriquecido más. ¿Ya? Hay gente que la está pasando muy mal y hay gente que la sigue pasando bien y la va a seguir pasando bien. Pero este proceso constituyente, esta posición, este momento daba eso de decir, pucha, es nuestra instancia. Pero yo también estoy de acuerdo con lo que dice Paulina, de que le estamos poniendo cara a esto y estamos entrando en un proceso de desconfianza. Y yo creo que es súper peligroso empezar a hablar ya porque se escucha de ilegitimidad, que no es legítimo. Ya porque este 70%, 60%,
hacia arriba, que van a tomar los partidos políticos, son las reglas del juego y así tiene que ser. Pero si vamos a construir una nueva constitución creyendo ya que esto está arreglado, no hay posibilidad de ningún cambio. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué debe tener esta constitución sí o sí? ¿Y qué aspectos debe tener un constituyente y una constituyente? Que es como lo básico para alguien que quiera defender sus privilegios, puede ser, ¿por qué no? Alguien que quiera hablar de equidad y igualdad, puede ser, ¿por qué no? Alguien que quiera poner en tela de juicio muchas cosas, por ejemplo, nuestro sistema democrático, no sé, pero ¿qué características debe tener esta constitución, que para ustedes es fundamental, y, y las características que debe tener él o la constituyente que va a salir? Vamos con Paulina como para no estar siempre dando vueltas en lo mismo. A ver, yo creo que el proceso tiene que tener transparencia, que es justamente lo que se ha criticado de la política tradicional. Es decir, tiene que estar abierto a la ciudadanía y seguir en contacto con la ciudadanía, porque que no nos basta elegir a 155 personas y que esas 155 personas solitas escriban la Constitución. No, que en el reglamento que se establezcan tengan durante todo el proceso, o sea, los 9 o 12 meses, un diálogo fluido también con la ciudadanía. Que citen a grupos de la sociedad civil para preguntarle su opinión, que estén tomando el pulso también a la ciudadanía respecto a cómo finalmente darle forma a la Constitución. Y para eso tiene que haber mucha transparencia. Y segundo, capacidad de diálogo para llegar a acuerdos. No llegar con la Constitución escrita y tratar de imponérsela al otro, porque eso no es un proceso constituyente. Porque si tú llegas con esa actitud, esto va a ser un fracaso. Porque además tiene un quórum alto, que son 2/3. Por lo tanto, las personas que tienen que llegar ahí, además tienen que llegar con una voluntad de buscar acuerdo y defender. Obviamente, todos tienen intereses que defender. Todos representan algo, todos tenemos ideología. Aquí no existe la política, eso es mentira. Ese que dice, no, yo no soy político. No, todos somos políticos. Todos. El hecho de decir yo no soy político está fijando una posición política, de hecho. Entonces, transparencia y el hecho que esté en contacto con la ciudadanía, más esta disposición a conversar el Chile que queremos y que nos representa una gran mayoría. No hay Profe, ¿y cómo debiese ser esa transparencia, no sé, a través de los canales de televisión, que sea abierto a la comunidad? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo podemos hacer que esto sea más transparente? A ver, yo creo que como lo ha determinado y lo han recomendado el Consejo para la Transparencia, que la regla general sean sesiones abiertas, por lo tanto por streaming, que uno puede ir siguiendo las sesiones, y solo por excepción y cuando haya determinados temas específicos para poder llegar a acuerdos, a lo mejor pueden ser sesiones reservadas, pero la regla general tiene que ser abierto y siempre fundamentando por qué uno quiere una posición o quiere otra. O sea, mucho diálogo también en ese sentido. Entonces, yo creo que siguiendo lo mismo que ha dicho el Consejo de la Transparencia, debiera ser así. Y como característica de los constituyentes, muy unido a lo que yo les decía del proceso, o sea, una capacidad de diálogo, una capacidad receptiva de escuchar, de tratar de llegar a acuerdos, que se preparen mucho. El tema constituyente es establecer las bases de nuestro Estado, de nuestra sociedad. Entonces, no es algo trivial y a mí me da susto porque las campañas algunas eran súper triviales. Y cuando uno veía lo mínimo de conocimiento básico de lo que era ciencia, educación cívica del pasado, nada. Mucha forma, mucho dibujito, mucha caricatura, pero resulta que vamos a escribir el texto que nos debiera regir 20, 30 años. No más tampoco, porque las constituciones no pueden transformarse en pétreas o tienen que adaptarse a los cambios. Entonces también que sea gente que llegue también con conocimiento respecto de lo que es una constitución y cuál es el rol que cumple la constitución y cuáles son los temas fundamentales que tiene que tener una constitución. O sea, yo también esperaría eso en
en este, digamos, en este importante proceso. Sí. Lucía, ¿usted? No sé, yo encuentro que yo creo que lo que tenemos que asegurar es que la constituyente tenga equipos técnicos muy fuertes que puedan ayudar a la gente que está llegando a ser elegida en términos de los contenidos, de la parte más técnica, de la parte, digamos, más procedimental. Creo que un número importante de gente que se ha postulado no tiene la más pálida idea de cómo escribir una constitución. Yo tampoco la tendría, dicho sea de paso. Y muchas veces hay, como bien decía Paulina, ideas, imaginarios de lo que uno quisiera poner en la constitución, de cosas que efectivamente uno no puede poner en una constitución, ya sea porque son temas de ley, en fin, o porque van en contra de un tratado internacional. Digo, ahí hay una serie de restricciones. Y creo que la gente que va a llegar a la Constitución es la gente que va a recibir el voto ciudadano, y con eso para mí está bien, sea gente que tiene secundaria completa, primaria completa o que ha ido a la universidad. Ese creo que son representantes, digamos, de lo que es el país, y lo que tenemos que asegurarnos es que efectivamente en el proceso de la conversación y la negociación su voz no sea invisibilizada, porque sí puede llegar a pasar que los 3 o 4 abogados con conocimientos constitucionalistas o aquellos que están llegando con su constitución ya elaborada empiecen a ganar, digamos, el ruido, ¿no? La voz ahí. Y creo que entonces es muy importante, por ejemplo, eh, que los partidos con los cuales llegan los candidatos que han ido independientes con sus equipos personales o grupales, puedan tener discusiones, digamos, en términos más técnicos entre ellos y puedan apoyar al debate general. Estoy totalmente de acuerdo con Paulina que eso tiene que tener participación ciudadana, tiene que tener niveles importantes de transparencia. También tenemos que reconocer que la política tiene sus espacios, ¿no? Y no todo es hiper transparente en la política, porque hay momentos donde uno se sienta a conversar, así como en la vida cotidiana, uno no está permanentemente delante de los hijos contando todas las conversaciones entre los dos papás, digamos, y los hijos entre ellos con los papás, y etcétera, etcétera. Creo que tenemos que tener en cuenta que tiene que haber importantes niveles de transparencia porque la ciudadanía está como mirando con cierta desconfianza lo que va a pasar, pero también reconocer que para lograr avanzar, porque Paulina lo decía, pero estamos en una situación muy particular y es la siguiente: podemos estar 12 meses discutiendo sobre la nueva constitución, generar un documento constitucional y que después no sea aprobado en el plebiscito, con lo cual volvemos al 17 de octubre del 2019, porque todo cambió para que nada cambie. Yo creo que ese es el peor escenario. Entonces, para evitar el peor escenario, digamos, la tormenta perfecta, lo que tenemos que hacer es trabajar para que la ciudadanía sepa que se está haciendo el esfuerzo de tener la mejor constitución posible. 2, los 17 millones de chilenos, ninguno va a tener exactamente la constitución que sueña, sino que cada uno va a tener que entregar un poquito para ganar un poquito, ¿cierto? Yo creo que eso es bien importante, porque si cada uno encuentra la parte que quería, que no está, bueno, obviamente el plebiscito lo vamos a perder, Sí. ¿cierto? Y eso me parece que es un error. Entonces, 3, reconocer que tienen que haber procesos de negociación. Hay cosas que son innegociables para mí. Para mí es innegociable que Chile sea un país plurinacional y que salgamos de esta discusión con los pueblos originarios siendo parte, digamos, fundamental de la designación del Estado y de la nación, ¿cierto? Con varias naciones, y que eso signifique que el mapudungún sea un idioma oficial. Eso significa un montón de cosas. Creo que eso, por lo pronto, para mí es innegociable. Pero hay otras áreas que probablemente habrá que ver cómo se puede avanzar. Y no digo esto para todos los que nos vean, no piensen que o piensen que soy amarilla. A estas alturas, Pero, no. Creo que hay que tener un cierto realismo para no bombardearnos, sí. ¿no? En el tiempo. En eso se lo escuchaba o se lo leía yo a Carlos Peña, que él decía que quien creía que este proceso constituyente, que es más importante que el resultado, en eso estoy también completamente de acuerdo, que el proceso es más importante de lo que va a salir al final.
porque cuando se dice que no, es que estas son temáticas de materias de ley, ey, pero si ya se habló en la Constitución, ese va a ser como el piso de los nuevos procesos, ya sean gubernamentales, ya sean presidenciales, todos van a tener que tener, ya hay un marco teórico de que van a ser como los mínimos comunes que vamos a tener que empezar a hablar. Entonces Carlos Peña, aparte de decir eso, decía que quien creía que esto iba a ser lo más maravilloso y que su mundo iba a cambiar, estaba viviendo en un sueño, pero que también creía que esto iba a ser lo peor que había y que Chile se iba a quemar, está viviendo una pesadilla. Y yo creo que en eso partimos de esa base, del realismo. Yo les quería leer unos comentarios que tenemos en el Facebook. Rodrigo Toledo, bueno, primero nos habla de lo notable que es tener a Lucía y a Paulina en el programa juntas, además, y también nos dice pregunta, ¿tenemos aún la esperanza de que la nueva constitución será aprobada en el plebiscito de salida? Qué triste sería ir a votar y que no quedemos y nos quedemos con lo que hay. Esa, bueno, es una de las interrogantes que nos estábamos planteando y se estaban planteando aquí mismo justo Paulina y Lucía. Y también Belén nos dice que con 37 años va a tener que llevar anotados sus candidatos, si no seguro deja las cosas en los votos y que no se quieren imaginar qué va a pasar con los adultos mayores. Y es verdad, porque vamos a tener que tomarnos un buen rato y tranquilidad para votar el día sábado, domingo, dependiendo que va a ser un esfuerzo mental ahí que vamos a tener que hacer varios y varias. Y yo quería hacerle otra pregunta a Paulina y a Lucía, porque, bueno, dentro de las ciencias políticas y las ciencias sociales en general se habla bastante sobre la importancia de los partidos políticos dentro de las democracias y lo importante que son para canalizar las demandas ciudadanas. Bueno, dentro de eso se pueden vivir distintos procesos, pero hoy día tenemos los partidos políticos en una crisis bastante importante de legitimidad y de representación. En las encuestas los partidos políticos no tienen más de 3% de aprobación. En alguna tuvieron 5% por ahí, que ha sido lo máximo quizás, y están peor evaluados incluso que el presidente de la República, que sabemos que está bastante mal evaluado políticamente. Sin embargo, la verdad es que alguna fórmula o algo hay que buscar para reconectar probablemente a la ciudadanía con sus representantes o cambiar a los representantes, pero finalmente la ciudadanía tiene que sentirse representada de alguna forma dentro de la institucionalidad. Y quería preguntarles a ustedes cómo ven ese factor. ¿Qué es lo que está pasando con los partidos políticos y cómo se lo imaginan también de poder ir mejorando la situación? Y quisiera partir con Paulina y después seguir con Lucía. A ver, efectivamente, la democracia representativa, no la democracia representativa y particularmente los partidos políticos, que son justamente aquellos entes que son el medio de canalización entre la sociedad civil y el Estado o el poder, son aquellos que están sufriendo este desprestigio. No es solamente en Chile, se da en general en las democracias occidentales, pero particularmente los índices de desprestigio en Chile son incluso más altos que en otros países de América Latina que tienen incluso el ingreso, el Producto Interno Bruto o el estándar de vida más bajo que el de Chile. O sea, aquí incluso es más grave que con los vecinos en cuanto a la desafección de la ciudadanía con los partidos políticos. Y claro que es grave. Yo creo que es uno de los temas más graves que tenemos en nuestra democracia, porque yo soy partidaria de una democracia representativa con una mayor participación ciudadana a través de herramientas de participación y de incidencia de la ciudadanía, pero los partidos políticos son fundamentales en una democracia. O sea, una democracia sana requiere de partidos políticos sanos. Y creo que los partidos políticos, lamentablemente, y aquí yo creo que corre para todos, más o menos para todos, no se han hecho realmente la autocrítica y la reflexión, en especial después del 18 de octubre y en especial del 25 de octubre del año siguiente. Porque hubo, como yo les decía, fue un triunfo de la ciudadanía. Y el hecho que hayan rechazado, incluso más gente votó en la papeleta de convención constitucional
que del apruebo, un poquitito más. Por lo tanto, ¿qué es lo que le estaban diciendo? No queremos que los partidos políticos, vía el Congreso, establezca a quienes van a redactar la Constitución. Aparte de eso está la encuesta en que efectivamente en todas marcan mal y en casi todas son los peor evaluados. Y después de los partidos políticos está el Congreso y después está el gobierno. Y de ahí seguimos con el resto donde casi ninguna de las instituciones se salva de esta crisis de desconfianza. ¿Cómo debieran mejorar los partidos? Primero, lo mismo, mayor transparencia, mayor democratización dentro de sus propios partidos políticos, porque muchas veces ellos exigen democracia hacia afuera, pero hacia adentro no hay democracia, no hay tiraje a la chimenea, siempre son los mismos, muchas veces incluso se repiten las mismas familias, los mismos apellidos, los mismos están dentro de esa estructura donde la rendición de cuentas solamente es que en la próxima elección van a votar o no van a votar de nuevo por ellos, pero rendiciones de cuentas reales con responsabilidad política, como las vemos en otros países, lamentablemente en Chile no pasa. O sea, en otros países, un ministro o un parlamentario que lo pillan incluso por haber roto las medidas sanitarias, renuncian a sus cargos. Aquí en Chile no pasa nada. El tema de la colusión, el tema del financiamiento ilegal. Solo tenemos un parlamentario condenado. Entonces, hay una serie de cosas que han pasado en Chile, en los partidos políticos, que no pueden repetirse. Los partidos políticos, además, en el tema de género, son súper machistas. En su estructura también son muy machistas. Y resignificar también el concepto política. Recordemos que hubo un video, me acuerdo, no sé, de un partido político que partía con la consigna de que la política es una mierda. Entonces era como... Es que si no prestigiamos la política, los propios partidos no prestigian la política con mayúscula. Si la palabra política es casi un insulto o es algo peyorativo, estamos pésimos. Profe, las palomas porque necesitamos política. Las palomas no tienen logos, son todos independientes. Resulta que ahora nadie está asociado a un partido político, pareciera como que tuvieran miedo que los unieran a la militancia. O sea, los que somos militantes de un partido, si nosotros no partimos por resignificar y dignificar la acción política, pues, o sea, ¿qué más queda para las otras personas, po? Entonces, por eso... Yo te decía, o sea, yo viví en un país en el cual era obligatorio que todos los afiches tuvieran el logo del partido político al cual eran los representantes. Incluso en la televisión era obligatorio que si tú entrevistabas a un ministro, un diputado, a cualquiera que era un partido político, obligación que apareciera el logo del partido político del cual era la persona que estaba hablando. Obligación. Y aquí nosotros vemos las palomas y son todas iguales, lo que les decía antes. Entonces, falta eso. Necesitamos partidos políticos fuertes, porque esto no se va a gobernar con independientes. Lucía tiene súper claro el fenómeno del extremo de los independientes con el caso de Perú. Entonces, si no lo hacen los partidos políticos, de verdad que la responsabilidad está en manos de ellos hoy día. Y lamentablemente yo siento que no han aprendido la lección. Ninguno totalmente la lección de cumplir con todos estos requisitos mínimos para que sean unos partidos que fortalezcan nuestra propia democracia y de verdad tengamos una democracia representativa, con canales de participación de la ciudadanía, pero con mucha confianza en quienes son nuestros representantes. Y eso es delicado. Sí, bueno, estamos conversando sobre para quienes se están uniendo, sobre la importancia de los partidos políticos y la importancia de fortalecer los partidos políticos para una democracia representativa. Pero al parecer, bueno, como decía Paulina, los partidos políticos no han logrado darse cuenta de la situación y hacerse cargo de la situación en la que nos encontramos. Y también quería preguntarte a ti, Lucía, porque también parece, bueno, con lo que hablaba Michael y lo que hablaban ustedes, de que muchos candidatos incluso ni siquiera ponen su partido político en las palomas. Pareciera que los partidos que tenemos hoy día tienen muy poco que ofrecer, o sea, no solo a la ciudadanía, sino que incluso a sus propios candidatos y candidatas. Entonces, Lucía, ¿cómo ves hoy día esta situación y cómo podríamos ir mejorándola?
Sí, a ver, lo primero es que los partidos son una representación también de la sociedad, ¿cierto? No es que son unos extraterrestres que están por allá. Entonces, sí, tenemos una sociedad clasista, sí, tenemos una sociedad racista, sí, tenemos una sociedad profundamente desconfiada, sí, tenemos una sociedad que se ha privilegiado las élites y el control del poder, no la distribución del mismo, que no ha privilegiado la participación ciudadana y la deliberación, la conversación, sino que ha privilegiado el acuerdo entre algunos pocos, que ha logrado quitarnos la educación cívica en los colegios. Entonces, efectivamente, nadie entiende muy bien qué es un gobernador regional, no porque no quiera, sino porque en definitiva mucha gente que está hoy día, digamos, no tuvo acceso a una educación cívica y después a una educación también política. Además, en los últimos probablemente 15 años hay una conversación muy antipolítica, ¿no? Yo ahí creo que Paulina tiene toda la razón, o sea, con la antipolítica no llegamos a llegamos a Bolsonaro, no llegamos a nada mucho mejor, llegamos a Donald Trump. Entonces, claro, los partidos políticos que tenemos hoy día no responden al país que tenemos hoy día. Entonces, como que la foto se ha desfasado, me parece a mí. Como que estos partidos políticos que tenemos son los partidos de la transición, muy elitistas, de una élite muy centralizada en Santiago, ¿cierto? Donde todo se decide acá, donde a nadie le parece extraño que uno pueda ser candidato en una región, siendo que no vive en la región. O sea, si ustedes se preguntan eso hoy día, es como de sentido común pensar que si tú no vives en la región, no deberías de ser candidato. Sin embargo, como en el pasado era asumido, todavía lo seguimos asumiendo. Entonces, obviamente, esta mirada, yo creo que trastocada, hace que los partidos sean vistos con un amplificador, ¿no? Entonces, estos pequeños detalles, entre comillas, que hace 15, 20 años eran, bueno, cosas menores, hoy día son cosas gigantes que la ciudadanía no quiere tolerar. Y está costando mucho que, entre comillas, los dueños de los partidos, digamos, las élites dirigenciales de los partidos, permitan otros espacios de poder, permitan otras voces. Y uno lo ve inmediatamente que surgen algunos liderazgos innovadores, nuevos, como también el fuego amigo es gigante, ¿no? Entonces, creo que la política y los políticos tienen un gran desafío, que es dejar el espacio para los demás, pero los demás tenemos también un desafío, que es no andar solamente tirando piedras en contra de la política, sino reconociendo que todo lo que hacemos, incluso este live, es una acción política y que por ende tenemos que empezar a participar. Y si uno no quiere participar en el partido político, bueno, en la olla común, en la reunión de vecinos, pero empezar a politizar nuestras conversaciones es algo bueno, porque pasamos por demasiados años donde la política era consideraba algo de otros. Entonces uno entrega el tema hacia otros, luego no se puede quejar cómo los otros se reparten el poder, porque uno en el fondo, ¿cierto? Eh, por temas superestructurales quedó fuera de la conversación. Entonces creo que es de dos vías, no es toda la responsabilidad en la dirigencia política, la responsabilidad también está en la ciudadanía que de formas creativas tiene que empezar a participar. Yo ojalá que la constituyente dé ese espacio para que efectivamente participe la gente joven, participe los adultos mayores. Ojalá que la gente vaya a votar y haga el esfuerzo de buscar su candidato. Pero bueno, son también acomodos de un cambio de época. Yo creo que lo que estamos viviendo en Chile y el mundo es un cambio de época en la forma como se hace la política. Acuérdense, hace no mucho tiempo atrás, si uno era estadista, era hombre, era mayor, había estudiado en el Instituto Nacional, había pasado por la Universidad de Chile, y eso sería. Todos los demás eran como, bueno, algo menos que estadista. Hoy día la gente espera algo distinto al liderazgo político, mucho más variado, mucho más, digamos, no heterogéneo. Yo creo que esas son buenas noticias para todos, pero que los partidos les va a tocar enfrentar esta situación. Sí, Ahora, si me como, permiten por favor, por solo favor. un comentario. Yo creo que es cierto que por un lado ha habido durante mucho tiempo una desmovilización política en los partidos políticos, y era un poco lo que decías tú, Michael, cuando yo entré a la universidad, el 89, 90, fue justo el periodo de la transición y todo fue así como una calma, porque hubo una desmovilización.
Pero yo creo que la gente no es que no sea política o haya dejado la acción política. Lo que pasa es que la gente dejó de realizar la acción política en los partidos políticos, que es lo que dice Lucía. Pero la gente se mueve mucho en Pero sus también en el comunidades, voto, pero también en el voto, dejaron de ir a votar. eso sí, en ir a votar, pero siguieron yendo a sus grupos, desde los scouts Las hasta los grupos en las parroquias. iglesias, en las parroquias, se mueven mucho, en los voluntariados, en los bomberos, en una serie de organizaciones que finalmente tú veías a la juventud, o en ONGs, que sean ambientalistas, que sean... Uno veía a los jóvenes, pero no entrando a los partidos políticos, sino que canalizando finalmente esto, que también es política, en otros canales. Entonces se fue cada vez más alejando de la política partidista, del partido político. Y eso es lo que nos fue distanciando. Pero los jóvenes son súper políticos Sí. en muchas cosas. Los adultos mayores en sus centros de adultos mayores siempre tuvieron ese sentimiento de comunidad, Sí. mucho de comunidad. Yo creo que es el tema, que fuimos perdiendo esa affectio societatis que necesitamos, ese sentido de comunidad política, lo fuimos perdiendo y fuimos haciendo cada vez grupitos en otros lados, haciendo política, pero no política partidista. Y necesitamos la política partidista, una buena política partidista. Sí. Yo en la misma dinámica, y para darle el paso a la Andrea, como dice nuestro amigo junglero, Pirincho Navarrete, Jorge Pirincho Navarrete, la política es el dibujo de las condiciones de realidad. Lo hablábamos aquí en el programa también hace unos lunes atrás. Sin duda, tenemos que hacer saltos de confianza. Ya, si vamos a empezar a cambiar, tenemos que, o a mejorar nuestro proceso político, tenemos que empezar a dar saltos de confianza. Cuesta porque a veces uno como que choca con las murallas. Yo comencé a militar hace muy poco tiempo, pero con mucha ideología, pero me empecé a dar cuenta y empecé a ver que la élite política, la élite partidista, se mueve de otro punto de vista, ya que se empiezan a separar, que hay bandos, es todo como un tema bien complejo, bien de locos, pero necesitamos ese salto de confianza. Ahora, en su opinión, ¿qué debiesen hacer? ¿Qué signos debiesen mostrarnos los partidos políticos para que nosotros comencemos a confiar? Y no sentir que estamos chocando con una muralla siempre, porque al final los que cedemos siempre somos nosotros y nosotras, pero los otros no ceden. Entonces, por eso que tiene un 2% de aprobación, porque si empezaran a ceder muchas cosas, o sea, recuerdo a la presidenta del Senado, Yanna Proboste, tratando de hacer política y la ligaron a como que estaba haciendo cocina, ¿verdad? Como que, entonces uno como que no entiende mucho eso, porque eso es hacer política, o sea, pero ciertamente inmediatamente se le liga a que hay poca transparencia, que aquí ya está todo cocinado, que aquí ya todo va a quedar igual. Entonces, en su opinión, los partidos políticos, ¿cuál es el signo más importante que debiesen dar para que nosotros, la ciudadanía, podamos volver a confiar en ellos? En mi caso, yo diría renovación de muchos cuadros. Hay gente que ya cumplió su rol y que debiera dejarle espacio a las generaciones nuevas. Que haya tiraje a la chimenea. Hay militantes muy buenos en todas las comunas, en todas las regiones, en todos los lugares, que no han tenido el espacio para llegar a cargos desde concejal hasta senador o diputado. Pero si no me equivoco, profe, eso ya se les dio como un tiraje, porque, por ejemplo, en el Poder Legislativo hay muchas caras nuevas, ¿o no? Pero porque han surgido partidos nuevos, no porque dentro de algunos partidos de los políticos mismos, hayan cambiado los cuadros. ya. Surgieron nuevos partidos políticos. Claro. Incluso se llegó al punto de tal crisis que nos encontramos con fenómenos como el de Pamela Giles. Entonces, dentro de los partidos políticos, sobre todo los partidos tradicionales, hay ciertas personas que ya tienen que hacerse un lado. Tienen que ir dejando, tiene que haber renovación, y renovación no solamente de caras, sino también renovación de ideas. Ir leyendo esta nueva sociedad, no seguirla leyendo con los cánones del pasado.
Entonces, tener ese contacto te lo da también con una mayor cercanía con la gente. Dejaron de escuchar a la gente, se quedaron en la distribución de los cargos de poder, como decía Lucía, en esto de seguir en una élite que no saben cuánto cuesta un kilo de pan o que no saben tampoco que estaban hacinados y que viven hacinadas las personas. Pero sin embargo, los nombran a cargo de ciertas funciones las cuales tienen que tomar decisiones de política pública y ni siquiera conocían su realidad. Entonces, creo que los partidos políticos tienen que salir a la calle, pero a la calle de verdad y darle esos espacios a gente que pueda venir a renovar y a darle frescura a los partidos. Creo que se han envejecido mucho. Envejecido en cuanto a las ideas y envejecido también en cuanto a la edad. Entonces, no digo que todos tengan que irse porque son viejos, no. Pero llega un momento en que se necesita abrir las ventanas y que entre frescor dentro de sus partidos. O sea, que ya eso empiece a generar confianza y que te tomen en cuenta. Porque resulta que cuando tú tienes tu directiva o tomas tu decisión en una comuna, los mismos partidos políticos, en una comuna, en una región, y resulta que en Santiago te cambian la decisión, ¿qué va a pasar entonces en tu comuna, en tu región, en tu localidad? Si ni siquiera te respetan tu propia decisión, te la cambiaron en Santiago así y no te preguntaron y te enteraste por la prensa. Entonces también tiene que haber una descentralización de la toma de decisión dentro de los propios partidos políticos en este Chile. Porque si están diciendo de Santiago el candidato en Arica, cuando Arica ya había votado y había elegido su representante, que era el que estaba conectado con la gente, con la sociedad, y le pusieron otro nombre que no tiene nada que ver. ¿Qué esperas entonces de la confianza de la ciudadanía? Tiene que ser un sistema de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, que siento que es, en definitiva, la política en Chile. Sí, Michael, quisiera agregar algo a la pregunta y ahí con respecto también a la respuesta de Paulina y también una respuesta que dio Lucía hace un rato que me llamó mucho la atención porque también es algo que hemos ido conversando en otros programas de Sí Convivencia, que tiene que ver con también estos códigos de acción política. Porque, claro, muchas veces nos hemos centrado, o generalmente nos centramos como en las ideas y hacemos esta separación de izquierda, derecha, qué sé yo, pero no nos estamos fijando mucho en las formas de hacer política. Y las formas de hacer política parece que están distanciando mucho la política de la ciudadanía. Entonces, claro, cuando decimos hay que abrir las ventanas para que entre nueva gente, yo también hoy día me pregunto, porque yo también tuve participación política hace un tiempo bastante intensa en un partido al cual renuncié, pero a esta altura también yo me pregunto de qué forma las personas que sí tenemos interés político, que nos gusta la política, nos podemos volver a sentir convocadas a participar en un partido político con los códigos actuales que están tan naturalizados. Y dentro de esos códigos quería ahondar un poco más, porque Lucía también lo mencionó, que tiene que ver con esta verticalidad, ¿cierto? Que cuando uno hablaba de estadista, tiene una imagen de un estadista, que es este hombre mayor, pelo blanco probablemente, hablando sobre temas país, muy, muy desde arriba, muy desde un podio, con un traje intachable. El dedo. Con el dedo, y eso hoy día ciertamente que se refleja en otras cosas, no solamente en la figura, sino que también en la forma de hacer política, esta verticalidad, imposición, quizás mucho que ver con los egos, las validaciones, cómo eso ha ido cambiando y cómo debe ir reconfigurándose para reconectar con la ciudadanía. ¿Qué opinan con respecto a eso? Es que yo creo que eso no va a cambiar para que nosotros nos acomodemos. Nosotros tenemos que cambiar las cosas. O sea, me parece que efectivamente hay un dicho que dice que el poder nunca se entrega, sino que se toma, ¿no? Y acá estás hablando, cuando uno habla de participación política, en cualquier espacio, generalmente la participación finalmente tiene niveles de toma de decisiones, ¿no? Y uno puede desde adentro hacer que las cosas cambien. Uno no necesariamente, digamos, no todos los partidos políticos son organizaciones tomadas por la dirigencia. Es verdad que en la mayoría de los países casi todos los partidos están enfrentando una crisis muy grande porque se han convertido en grupos muy pequeños.
que los partidos de masas, estas historias de los partidos de los 70s, cierto, que tenían miles de militantes y la gente se organizaba para ir a reuniones semanales, y eso existe muy poquito ahora. Entonces ahora cuando uno mira que un partido con representación nacional, creo que el Partido Socialista tiene 40.000 militantes, el PP creo que tiene 50.000 o 40.000 también, y eso porque les anularon como 30.000 o 40.000 que tenían de fantasmas. Entonces, claro, te vas dando cuenta que hay un problema ahí. Ahora, creo que como estamos en esta crisis de confianza, lo mejor es que aquellos que se sientan interesados en participar en temas sociales, políticos, empiecen a participar. Hay miles de espacios que no son los 6 partidos tradicionales. De hecho, yo creo que el espacio, por ejemplo, de los independientes es muy interesante. Hay muchos grupos, mucha gente, estudiantes míos que decidieron ser candidatos. Y no se tuvieron que tomar ningún partido, ni pelearse con ninguna opción jerárquica, se armaron, se organizaron y ahí están. Pucha, Y que se le yo, hicieron difícil, sí. sí, no, sin duda. Es Sí, que, ya te digo, el poder no se regala. El poder no se regala y eso también es parte de la expectativa realista. Si tú creías que porque eras independiente y habías estudiado te iban a dar un espacio, estabas perdido en el espacio, porque el poder se pelea, el poder se disputa. Entonces, pero una demostración muy importante ha sido que los independientes lograron disputar ese espacio, bueno, y ahora vamos a ver si logran tener, digamos, representación en votos. Yo creo que esa es una gran interrogante. Y ahí vamos a empezar a mirar hasta qué punto, digamos, la gente votó por lo tradicional o realmente se dio un espacio para algo distinto. sí. Bueno, en ese sentido tengo la experiencia en que efectivamente me involucré en política. Yo no, bueno, lo había hecho cuando entré a la universidad y no me gustó justamente por una serie de cosas que vi, que dije, no, esto no es lo mío, yo me dedicaré a otra cosa. Y bueno, eh, ayudé a crear en el distrito 19-20-21 lo que es Independientes No Neutrales. Y esa fue una forma que yo sentí, porque yo creía y sigo creyendo, que la Convención Constituyente debe tener participación de independientes, que deben existir justamente estos independientes organizados con que quieren aportar al proceso y que pese a todas las trabas, pese al sistema DONT, que favorece evidentemente a aquellos que tienen una estructura más grande y que están en estas listas, etc. Es cierto que favorece, que tuvimos que también luchar para que se bajara el porcentaje de firmas que teníamos que tener o que se nos permitiera, lo que era ridículo en tiempo de pandemia, que tuviéramos que ir a la notaría cuando los partidos políticos ya habían conseguido las firmas de otra manera. Bueno, y todas esas cosas fueron pequeñas luchas que se dieron y se ganaron. Y logramos formar listas de independientes. Y se formaron los independientes. Yo estaba en Independientes No Neutrales y creamos, estas listas. Vamos a ver cómo nos va. Pero el hecho ya de tener un representante en un distrito que sea de Independientes No Neutrales va a ser un triunfazo. Porque imagínense lo que significa abrir ese espacio a independientes que se organizaron. Con todo en contra, muchas cosas tuvimos en contra, pero se organizaron. Y así hay otras listas que también de independientes que se organizaron. Entonces, como dice Lucía, hay que hacer eso, pero al mismo tiempo hay que presionar a los partidos tradicionales a que también vayan en un camino que vayan abriendo las ventanas. Y lo hicieron en esta oportunidad abriendo las ventanas a los independientes. Les dieron cupos a los independientes en cupos que normalmente le daban a los militantes. Salieron a buscar independientes. Entonces eso también es un fenómeno interesante de cómo se presionó a los partidos políticos para que finalmente hicieran eso. Vamos a ver cómo, como decía al principio Lucía, primero cómo les va a estos independientes, sean dentro o fuera de partido político, y segundo, si son elegidos, sean dentro o fuera de partidos políticos, cómo se van a comportar en la Convención Constitucional, sobre todo aquellos que van en cupo de partido político. Si realmente van a actuar como independientes o van a actuar como un militante más bajo órdenes de partido. No lo sabemos. También va a depender quién sea el elegido o la elegida. Ahora, en un próximo programa, si ustedes así lo permiten, pudiésemos hablar acerca de qué le pasó al Frente Amplio, entonces, porque eran las nuevas caras
y empezaron a caer como en lo mismo que los También podemos tener un temazo. Ya estamos en la hora, estamos llegando a la hora, está súper interesante la conversación, pero no me gustaría cerrar sin antes leer unas preguntas de Rodrigo Toledo que me parece súper interesante, que nos dice, ¿de qué manera creen que esta votación puede permitirnos proyectar lo que viene en las primarias presidenciales o ese escenario es demasiado particular? ¿Qué número deberíamos mirar? O sea, son varias preguntas en una, pero la votación total de los partidos en cada una de las 4 elecciones, concejal, alcalde, gobernador, constituyente, la votación de las coaliciones es traspasable. Nos pregunta, ¿qué opinan ustedes con respecto a esto? Yo miraría concejales, ¿ah? Porque es el nivel local, es el más conectado con la ciudadanía en el sentido del cargo local y es donde más parejo estamos en Qué mala, cuanto... profe, le está bajando el nivel a los gobernadores. No, pero es que el gobernador es difícil que sea el parámetro Ah, para la ya. elección. Primero porque es la primera vez, segundo porque hay mucho desconocimiento, en cambio la gente a sus concejales los conoce. Sí, po, sí. Y hay una fidelización de parte de las personas por sus concejales también, porque es el que le contesta y el que tiene la oficina ahí en la ciudad donde está. Es bien distinto a esta figura nueva del gobernador. Entonces yo no lo mediría por el gobernador, tampoco lo mediría por los constituyentes, porque además el porcentaje, cómo se elige y el sistema que se aplica y también es nuevo, tampoco es la misma lógica. Entonces yo miraría los Concejal. números de los concejales como para poder hacer una proyección, decir qué partido tiene más fuerza o quién tiene menos fuerza. Podría ser, pero la verdad es que yo no sé qué van a mirar los partidos el día martes, porque yo creo que el lunes van a estar como todavía vamos a estar medio mareados con los números, el martes va a empezar a decantar esto eh, para saber, bueno, qué conclusiones se pueden sacar para la primaria y para la presidencial. Está medio complejo el escenario con 4 votos, con pandemia y sin saber cuánta gente va a ir a votar. Sí, Es está medio complicado. complicado. Y la pregunta es si es que efectivamente se puede traspasar, porque generalmente se usa que en la votación de los concejales es lo que define después las negociaciones de los partidos políticos, pero también la votación de los concejales se elige por sistema proporcional con coeficiente de edad. Mm. Entonces también genera esto que no permite que personas independientes puedan acceder con la misma facilidad a un cupo. Entonces también ahí tiene esa como pequeña, no sé, no quiero llamarlo trampita, pero ese pequeño Los juego, gobernadores no, ¿no es ese cierto? pequeño juego Los electoral. gobernadores es No, mayoría. Sí, es mayoría. mayoría, tiene que sacar el 40% en la primera vuelta y si no lo logra, segunda vuelta con las 2 primeras mayorías. No sé. Sí, yo creo que lo que hay que mirar es cuántos votos saca las listas ¿cómo se llama? Unión Constituyente, Unidad constituyente. Unidad. Unidad Constituyente y Vamos Chile. Creo que ese es la gente que vote a esas dos son los partidos tradicionales. Entonces, después de todo el descalabro que estamos viviendo con el gobierno, etcétera, la gente que va a votar por Chile Vamos o Vamos Chile es efectivamente la derecha, si uno quiere llamarlo de alguna forma. Pero Eh, ¿en cuál elección contarías en eso, Lucía? en la constituyente, En la pero no constituyente. sí, pero en términos de votos y no en términos de representantes, porque ya sabemos que los representantes van a ser más que los votos. Pero eso como para tener una idea. ¿Por qué? Porque sería interesante mirar cuánto saca la Unión Frente Amplio PC, por ejemplo. Yo creo que ahí también va a haber una medición de fuerzas interesante. Eh, ¿Y cuántos independientes que están con el cupo de los partidos? Ya, eso vamos a saberlo mucho después. ¿Ah? Yo creo que efectivamente, a mí lo que nos ha dicho el CERVEL es que el domingo a las 11 de la noche vamos a tener el 90% de los datos adentro. No va a tomar tanto, porque ellos creen que van a poder hacer en la mayoría de los casos el ajuste con el tema de la paridad al 95% de los datos ingresados. Ahora, si eso es así, la verdad es que no lo sé. Yo creo que en algunos distritos seguro más que en otros. Eh, También porque me imagino que va a haber un importante número los votos para las constituyentes son muy grande el voto, pero es muy simple la aritmética, digamos, hay que simplemente sumar, digamos, poner los números de cada uno vota por una sola persona. Eso vería yo creo que gobernadores
difícil saber porque es una elección Ah, casi uninominal, o sea, es casi gente, por ejemplo, acá en la región metropolitana, está Claudio Rego, que tiene una vista muy favorable por gente de centro izquierda y por gente de centro derecha también, que además tiene, entonces podría llegar a tener un nivel de votación que no representa un domicilio político específico. Y por supuesto que alcaldes y concejales sí es también una votación más de partido, eh, y ahí yo generalmente cuando hay elecciones solamente de alcaldes y concejales vota mucho menos gente. Entonces habrá que ver acá si es que hay, como dice Paulina, digamos, algún nivel de apropiación mayor de los concejales y de los alcaldes en términos de la cercanía. Pero también los alcaldes y concejales, como están, sobre todo los alcaldes, como no pueden ir a la reelección la gran mayoría, muchos están corriendo con nombres nuevos, con muchas dificultades, ¿no? Entonces, yo lo único que les puedo decir es que el domingo vamos a estar, cuando se empiezan a abrir las urnas, con muchas interrogantes y que va a tomar un buen rato, después que los datos salgan, empezar a interpretar qué pasa, porque además Sí. no todos los independientes que sean electos en listas de partidos están obligados a votar por eso, junto con los partidos después, sino que pasan a ser un constituyente más y de ahí en adelante son libres, independientes de hacer y decir lo que quieran, lo cual abre también otro juego distinto, ¿no? sí, pero Sí, vamos a bueno, ser el primer país que elige un órgano paritario para escribir su constitución, y eso es... Eso es muy bueno. es la esperanza que tenemos todas y todos para eso. O sea, es bueno como que lo vamos recordando cada cierto tiempo para darnos ánimo Sí, eso con va a todo ser esto. muy bueno. Es algo de lo que estamos, de las cosas que podemos decir que estamos orgullosos y Y orgullosas. los escaños reservados. Sí, Los escaños reservados, no hay problema. Quiero darle las gracias a Paulina, darle las gracias a Lucía por habernos acompañado, también a Michael, que está aquí, bueno, como siempre, dueño de casa. Así que eso, pues agradecerles, dejarles palabras al final para despedirse. No sé quién quiere partir, Paulina, que tiene el micrófono abierto quizá. Bueno, yo nuevamente agradecerles y a aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, llamarlos a votar. Es muy importante participar, es muy importante tomar todas las medidas sanitarias que sean necesarias, pero ir a votar, em, esto es un momento histórico. No podemos dejar la decisión a otros y después quejarnos. Como decía Lucía, somos nosotros también los responsables de esto y por lo tanto, sea por quienes quieran ir a votar, vayan a votar. Es importante que la democracia se fortalezca con la participación y una participación baja. eh, no es que delegitime el proceso, pero lo debilita y nosotros necesitamos un proceso en el cual tengamos una constitución al final que la gran mayoría la ratifique y tengamos un nuevo texto para esta nueva sociedad. No podemos seguir con el mismo que tenemos. Por lo tanto, yo llamo a votar, a votar, a votar, día sábado, día domingo, bien protegido, pero a votar. Muchas gracias, Paulina. Lucía, cuéntanos ahí tus palabras finales para despedirnos hoy día. Y lo mismo, bueno, gracias por la invitación, ha sido un gusto como siempre estar con Paulina y con ustedes en un día de estos ya días eternos que tenemos. Nada, decir lo mismo, que realmente sábado y domingo son días muy particulares, que es una posibilidad que se abre para la participación, que elijan con mucho cuidado, que elijan sus candidatas y candidatos con la reflexión que uno vota por uno, pero uno vota por la lista también, justamente por los temas de, digamos, de los reacomodos posteriores con los temas de paridad, eso es súper importante, y que además empiecen a mirar qué es lo que han propuesto los candidatos a alcalde, a concejal, a gobernador. Es una buena oportunidad ahora que estamos además algunos encerrados, de tener discusiones en las casas, ¿cierto?, sobre lo que uno quiere de su región, de su país. Así que eso, y después no pensar que esto se termina el domingo, sino que esto parte en realidad el sábado y domingo, ¿no? Nuevamente. Así que nada, muchas gracias. Gracias, Lucía y Michael. No, Palabra al final. yo solo agradecerles a ustedes, queridas profesoras, por acompañarnos hoy. Voy a volver a citar a mi amigo junglero Pirincho Navarrete,
que lo admiro Es amigo muchísimo. nuestro también, así es que con Ah, Lucía ya. nos reímos. Entonces, que tenemos que pasar de la protesta a la propuesta. Ya, tenemos que sacarnos las piedras, cambiarlos por lápices. Tenemos que, tenemos que pasar, con términos bíblicos, dice él, de la denuncia al anuncio, y hay que ir a votar. El otro día yo conversaba con un amigo o una amiga y me decía que esto que está pasando con Pamela Giles principalmente, es tragicómico, da como miedo, pero también es como bueno, porque me decía que ver temblar a los grandes de la política con miedo, porque viene alguien a joderles la pita, eh, eh, como que uno se siente así como el statu quo se está moviendo un poquito, y por último uno los ve temerosos, ¿ah? O temerosas. Pero sin duda alguna, para que no pase esto, que mueran las democracias, tenemos que dejar el populismo de lado y tenemos que ir a votar informados, pero hay que ir a votar. Así que, porque cuando la democracia muere, ay, 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 te digo. Así que eso. Sí, bueno, sumarme a eso, la responsabilidad que tenemos todas y todos como ciudadanos y ciudadanas de la sociedad que construimos, porque la construimos nosotras y nosotros. Así que eso, un abrazo gigante, muchas gracias, un gustazo tremendo. Chao, muchas Nos gracias. Gracias a vemos, Buenas ustedes. noches. que estén muy bien. Estén Chao, bien. chao. Saludos a la guagua que escuché por ahí. De Michael. Chao. Chao.